Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos encontramos nuevamente. Hoy es martes, ya termina el mes de enero, el día de hoy. Y bueno, hoy quiero tocar dos temas, van a ser rápidos. El primero tiene que ver con un video que se difundió en redes sociales durante el fin de semana, donde aparece el hoy secretario general del Partido de la Liberación Dominicana compartiendo una definición de una palabra y atribuyéndole esa definición o ese término a las personas que actualmente gobiernan. El término es aporofobia. Y el término ha estado muy presente en estos días de que en lo que todo, de lo que todo se le pone un adjetivo. Homofóbico, xenofóbico, gordofóbico, y todo para reducir el debate no al mero hecho de lo que tal vez tú estés planteando, sino convertirlo en un sentimiento que lo hace casi imposible. Hace casi imposible a quien tenga algún argumento sobre el tema en particular con el que se te ha etiquetado, poder presentar sus argumentos, poder discutir. Y parece ser que el PLD está dejando ver cuál es su estrategia de cara a las próximas elecciones. Y es algo así como convertir a quienes hoy gobiernan en los enemigos de los pobres en República Dominicana. Y esta estrategia ha sido puesta en práctica en varios países, incluido Chile, Argentina y más recientemente Brasil, Honduras, etc. La misma estrategia de convertir a los que gobiernan en enemigos de los pobres y convertir en pobre a todo el que así se identifique como tal. Porque ya hoy no hay que serlo, solamente basta consentirlo. Según la definición que aparece aquí, la aporofobia viene de aporos, pobre, y phobos, miedo, que sería el miedo y rechazo a las personas pobres. Es la animosidad, hostilidad y adversión respecto de las zonas o barrios carenciados y respecto de las personas pobres, o sea, frente a aquellas personas que se encuentran desamparadas y con muy pocos recursos. El concepto fue acuñado en los años 90 por la filósofa Adela Cortina, catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, para diferenciar esta actitud de la xenofobia, que solo se refiere al rechazo al extranjero, y del racismo, que es la discriminación de por grupos étnicos. La diferencia entre aporofobia y xenofobia, o racismo, es, todo lo vuelve una sola cosa, xenofobia, racismo, etc. Es que socialmente no se discriminan ni marginan a personas inmigrantes o a miembros de otras etnias cuando estas personas tienen patrimonio, recursos económicos y o relevancia social y mediática. De ahí es que viene un concepto nuevo. Y esta palabra, obviamente, este video estaría marcando cuál puede ser el rumbo que va a tomar la estrategia de los amigos del PLD en los próximos años. En el año 2018, 17, 16, 2016 finales, 17, 18, 19 y 20. La estrategia del PRM fue convertir a todo lo que oliera a PLD en vergonzoso. Y la estrategia que utilizó el PRM en aquel momento, lo llaman algunos expertos en comunicación, en el marketing del odio. O sea, convertir algún término o concepto en el objeto del odio de las personas y atribuirle ese concepto, ese adjetivo calificativo al colectivo por completo en su conjunto. Todos los PLDistas serían definidos por este solo término
y como odiamos el término, por lo tanto debemos odiar a los PLDistas o a todo lo que esté vinculado con ellos. Esa fue la estrategia bastante exitosa de la gente que hoy gobierna en esos años que digo. Y el concepto fue corrupción y otro fue impunidad. Por lo tanto, cuando hablabas del PLD, estabas hablando de corruptos que en un gobierno encabezado por los PLDistas se bañaba de impunidad. El PRM haría lo contrario, se presentaría en el otro extremo como la antítesis de todo lo antes señalado y por lo tanto aquellos que quisieran diferenciarse, que quisieran alejarse de los malditos, los ladrones, esa exacerbación de una pureza o de una superioridad moral, también llevada a través de un discurso más que populista, simplón, pero muy efectivo, porque es como funciona hoy la política. La política no funciona en base a propuestas. Las propuestas son meramente accesorias. Lo que hoy domina el debate son los sentimientos. Y como yo te haga sentir, es como te voy a hacer reaccionar. Y el PLD está apostando a lo mismo. Y muchos dirán, bueno, pero es que al PLD se lo hicieron hace 4 años atrás, 5 años atrás, 6 años atrás. Y yo pudiera decir, estoy de acuerdo con tu planteamiento. Cuando comenzó la Mancha Verde, su discurso se sustentó en base a este sentimiento. Fue el catalizador, el agente que hizo que ciertamente en un gobierno donde en los últimos 4 años hubo un desparpajo, no estoy diciendo que no hubiera casos de corrupción o que no pudiéramos señalar muchas cosas señalables como tal cosa durante los 16 años que gobernó el PLD de forma consecutiva. No me estoy enfocando en esa dirección, pero ciertamente se apostó a dividirnos entre buenos y malos, entre los que están a favor de los que están destruyendo el país y los que están a favor de los que van a salvar el país. Y esa no es, ni fue nunca, el fin ni de un lado ni del otro. Un lado no quería destruir el país y el otro no estaba tampoco con la intención de salvarlo. Era simplemente buscando el control por el poder, lo que estábamos hablando en ese momento. Y hoy el PLD podría tener una justificación, decir, bueno, que a nosotros nos explicaron eso, podemos hacer lo mismo. Y al final perdemos todos, porque la sociedad empieza a fragmentarse, empieza a dividirse, y con esta discusión que se está dando en toda la región, donde lo único que se ha buscado es balcanizar América Latina, convertir esto en una especie como de los Balcanes, donde hay 20.000 grupos enfrentados uno con otro y llevándose el diablo al demonio, pues entonces perderemos todos, porque al final no tendremos paz ni podremos convivir de una forma pacífica. Y eso está pasando en Estados Unidos hoy en día. El viernes pasado, para conectar un tema con el otro, el viernes pasado se dio a conocer el video de la golpiza que le dieron a un joven de 29 años, padre de un niño de 4, en Memphis, Tennessee, una ciudad mayoritariamente negra, donde su departamento de policía es dirigido por una mujer negra que su consejo de la ciudad también es mayoritariamente negro. Y estos 5 policías, todos negros, de la ciudad de Memphis, agarraron a este joven en enero de este año, a inicios de enero, y le dieron más golpes que una tambora. El 7 de enero golpearon a este joven. Los videos de la golpiza, tanto de las cámaras de los policías como de los videos de las cámaras de seguridad que había en la zona donde pasó esto, revelan una golpiza bestial. Cómo los policías se turnaban unos con otros para golpear de manera salvaje a este joven de 29 años. ¿Cuál era su pecado? Bueno, según la policía, él iba manejando de forma imprudente. Le llamaron lo detuvieron, el joven resistió el arresto y luego de que lo sometieron, lo golpearon durante 19 minutos. Sí, más o menos esa es la cantidad de tiempo que dura el video de la golpiza que recibe este joven. Un video indescriptible por la crueldad de lo que se ve en el video y de lo que uno pudiera pensar que un policía pudiera hacer. La madre no pudo ver el video. El video primero se dio a conocer a la madre la semana pasada y a los familiares de Tyrese Nichols, pero ella no quiso verlo.
solamente pudo ver unos minutos y obviamente entendible, una madre que luego de que su hijo a 100 yardas de su casa le baten a golpes, le muelen a golpes a su hijo, termina en un hospital y 3 días después sucumbe producto de las heridas y el daño a sus órganos de los golpes que recibió. Ni hablar de lo que luego pasa cuando llegan los servicios de emergencia, que encuentran a este joven golpeado, los tipos fueron suspendidos y luego sacados de la policía. Pero no es que tampoco hoy la que es jefa de la policía de Memphis, Tennessee, sea una santa. Esta señora en el 2009 fue apartada de sus funciones dentro de la policía de Atlanta porque en aquel entonces, acusada de una falta grave, pues intervino para que el esposo de una compañera de la policía no fuera investigado por una acusación de pornografía infantil y abuso de menores. Luego esa persona fue sometida ante un gran jurado que encontró evidencias para ser sometido por abuso de menores y pornografía infantil, y entonces esta señora fue apartada y ha terminado siendo jefa de la policía en Memphis. Memphis en el año 2020 tomó la decisión de reducir los requisitos, lo llevó a un mínimo para poder darle ingreso a policías, agentes de policía que necesitaba. 2 de los 5 policías, son 7 ya los que han sido apartados de la policía, pero los 5 que estuvieron involucrados en la golpiza, 2 de ellos ingresaron después de que estas medidas se redujeran. Que antes había una serie de requisitos como tener cierto grado de estudio, tener cierto historial, cierta experiencia en ciertas labores de algún tipo vinculado a la seguridad y pasar a la academia y dentro de la academia formarse para entonces ser policía en la ciudad de Memphis, y esto no pasó. Entonces, ¿cuál es la cuestión que yo quiero señalar? Porque he hecho el resumen de lo que ha pasado. Bueno, es que Estados Unidos es un país que está tan fragmentado, donde el odio político se ha convertido en la esencia del debate político hoy en día. Si eres simpatizante de Trump, automáticamente eres un maldito misógino, racista, homófobo, xenófobo y todo lo que se puedan inventar. Pero por el otro lado, tú eres puro si simpatizas con el Partido Demócrata, no importa cuántas locuras políticas como quitarle fondos a la policía o por una cuestión sin sentido se nombren fiscales generales que no persiguen en las ciudades donde los nombran, no persiguen el delito como pasa en la ciudad de Nueva York o pasa en Chicago o pasa en otros sitios o pasa en California, o donde en el estado de California el Partido Demócrata ha promovido leyes que convierte el hurto pequeño como un delito no perseguible y la seguridad se ha ido al coño en ciudades como San Francisco, por poner un ejemplo. Todo eso ha dividido ese país y lo ha convertido poco a poco en una bomba de tiempo que se está erosionando desde dentro. ¿Y cuál es la opinión de Van Jones, un comentarista de CNN que escribió un artículo el mismo viernes y le dio explicación a esto sencillo? Dice, aunque los 5 policías de Memphis, Tennessee eran negros y el muerto, molido a golpes, era negro también, el hecho de que ellos eran negros no significa que esa golpiza no fuera consecuencia del supremacismo blanco en Estados Unidos. En Estados Unidos todo se explica con la raza hoy en día o con la transexualidad. Es una cuestión de locura que tiene una explicación que hoy no haré a 2000 veces. Es una sociedad que está dividida, los buenos, los que están en contra del racismo, los que se arrodillan y los que se dan con un látigo en la espalda para ellos excomulgar, expiar sus culpas en ese país, la culpa ancestral de haber nacido blanco, y los blancos de 1800, de 1700, esclavizaron y maltrataron negros, pero todavía los del 1900, pelados. Y nosotros como herederos genéticos de esa gente traemos esa culpa grabada en nuestra sangre. No importa qué tanto hayamos cambiado, qué tan educados estemos hoy, somos culpables y debemos de pagar el precio. Las sociedades cuando toman ese rumbo, cuando los políticos llevan sus disputas al seno de la sociedad
y la convierten en ella, convierten a parte de la sociedad en grupos que se enfrentan por estupideces, terminan destruidas. Y es ahí donde quiero cerrar con el concepto aporofobia y esa intención que tiene el PLD y Charlie Mariotti de llevarnos a ese debate estéril de rico contra pobres. La canción del Alfa habla de eso. Miren, cierro diciendo, la pobreza no tiene nada de noble. Todos luchamos y batallamos para salir de la pobreza. La riqueza tampoco tiene en sí misma nobleza. Somos las personas que en nuestras situaciones le damos dignidad a la realidad que nos toca vivir. Ser pobre no es malo, ser rico tampoco. Pero vivir en la miseria y sentirse orgulloso de la miseria tampoco aporta mucho. Hay que luchar para dejar de ser pobre. El problema es que nos quieren convencer de que somos pobres porque el pobre y el que se siente pobre es el que al final de cuentas ve en el político su salvador, delega en él salvarle, sacarle de la situación en la que vive. Y ya hemos visto, o tal vez no han visto ustedes, como la presidenta de Morena, el presidente de Argentina, como el mismo Lula, como vinculados al chavismo en Venezuela, toda esa gente dice, el pobre, después que sale de pobre, se olvida de dónde viene y deja de votar a quien lo sacó de la pobreza. Y eso fue lo que pasó con el PLD en el 2020. Ellos están volviendo a su estrategia, ellos quieren conquistar con ese discurso, pero aquí lo único que quieren instalar primero es un enfrentamiento de pobres y ricos. Los ricos serían los que hoy nos gobiernan, porque son blanquitos, porque vienen de cierta clase que tiene todo el derecho a gobernar y estar en el poder. No hay ninguna ley que diga que tú tienes que venir de un barrio pobre para tú tener acceso al Estado y ser parte del gobierno o a una posición pública. Eso es estúpido. No reduzcamos el debate a esto. Y creo que aporta poco, porque si no terminaremos como Estados Unidos, que a cada situación que se presenta es culpa de los republicanos y del supremacismo blanco, la misoginia, la transfobia, la homofobia y toda la mierda que se le ocurra inventarse a los políticos que han estupidizado junto con los medios de comunicación a esa sociedad. Nos vemos en un próximo video.